Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Cerbero. Bueno, como veis ya hemos empezado con la feria de verano y ojo cómo ha llegado la feria. Alucinante. En fin, ahora vamos con ello. Lo primero, como sabéis, daros las gracias a todos los que me seguís en mi canal, en este pequeño canal eh, de Mir Tankov, o sea, World of Tank Ru, vamos a decirlo así. Em, Pediros un like si te gusta el vídeo, pues ya sabes, le das a like, que es gratis y no cuesta nada. Comentar, porque contesto a todos los comentarios, eso por descontado. Y bueno, pues si ya vas bien sobradete, has cobrado la paga extra y tal, pues oye, te puedes hacer miembro del canal por muy poquito dinero al mes. Y a mí me das un alegrón. Bueno, feria de verano. Uf, madre mía. A ver, voy a ser totalmente sincero. He comprado dos paquetes. Voy a ponerlo ahora para que lo veáis. Dos paquetes, ¿eh? Dos. Dos paquetes. A ver dónde están los... aquí. Dos paquetes de 12.500 tapas de la miel. Son 67 rublos bielorrusos, 20 euros. O sea, me he gastado 40 euros. 40. Ya está. Nada más. Y con esos 40 euros, pues lo primero me ha salido ah, el carachungo, que es un carro. A ver, en sí no está mal, porque no está mal. Es el ojo con el cañón finito. Mm, bueno, estoy todavía probándole, estoy cogiéndole el truquillo. Lo bueno que tiene este carro es, aparte de la skin tan guapa que tiene, que en la primera partida del día pues te regala oro. 5 de oro. Bueno, pues oye, pues 5 de oro. Mira qué bien. ¿Eh? Así, by the face. Y luego, pues me ha salido miel, me ha salido miel. Ahora veremos lo de la miel. Y he podido coger el Britba. Qué locura de carro. Dios mío de mi vida. Qué barbaridad. Increíble, increíble. Mira que yo no soy de... No, no. Y estoy aprendiendo a llevarle todavía. Pero ostras, ojito, ojito que vienen curvas. Vamos a ver lo de la feria, la miel y todas estas tontadas que le gusta mucho a esta gente. Bueno, están estos tres carros como carros super, hiper, mega guays. El dragón, el Morion y el Britba. Le pinchas aquí y te vas a comprar. Compras las tapas de la miel. Y cuando ya las tengas, las suficientes, pues bueno, pues te vienes aquí. Por ejemplo, el mínimo que te pide son 300, ¿vale? Yo tengo 425. Bueno, pues puedo comprar uno. Voy a comprar uno. A ver qué sale. Y me ha dado uno de miel, otras 10 tapas y 300.000 de plata. Bueno, a ver, no es que sea una maravilla, no lo es. Porque no lo es. La cosa está en que te salga algún carro. Eso sí merece la pena. A mí, ya os digo, como premio, me ha salido el caranchón y luego con la miel acumulada, que la tienes aquí en la báscula, le das a mostrar técnica y te dice, bueno, pues con 200 puedes pillar el Britba. De hecho, yo iba a ir a por el caranchón y a por el Britba. Ya está. Y encima, este me ha salido gratis, by the face, y este pues lo he podido coger con la miel. Eh, por 40 pavos los dos. Más un montón de... Bastante de plata. Bastante plata. Y bueno, pues me ha seguido saliendo algo más de miel y tapas. Bueno, pues en fin, no está mal.
Esto es lo que es la feria. Es comprar, gastar y si tienes suerte, pues te sale un carrito chulo. Vale. Tienes la opción de... hay unas misiones en las que te dan, bueno, abejorros, las tapas, da igual. Entonces tú le pinchas ahí y te dice que hay estas misiones, esta misión, ¿vale? Tienes que hacerla, creo que eran 5 veces, y te da una cantidad aleatoria de tapas para que puedas seguir jugando. ¿Va? Esto es pues cada, creo, es una por día, es una por día. O puedes comprarlas. Yo ya os digo, Karanchun, que he echado unas par de partiditas con él, tengo que hacerme porque es un carro bastante lento, tedioso. No es que tenga un cañón formidable, no, no. Pero bueno, impresiona. Es de esos carros que lo ves venir y dices, ahí va. ¿Y ahora qué? Ahora me escondo. Bueno. Y el Britback, que es al que vamos. Em, Esta es de la Unión de Naciones, ¿vale? Este carro es de la Unión de Naciones. Eh, esta rama, que llevan un año para sacar esta puñetera rama, yo no sé a qué esperan, no lo sé. Ahora ya lo último que he oído es que será para el año que viene. No entiendo por qué están tardando tanto. Los estarán ajustando demasiado, no lo sé. Pero esta rama de los dobles cañones automáticos saldrá en la Unión de Naciones. Y son carros medios. Aquí, a partir del Cromwell. Si no recuerdo mal, sí, el Cromwell. Y vendrá para acá, en la Unión de Naciones. También es un carro medio. Lo veo un absurdo, sinceramente. Un verdadero absurdo, porque tenemos una rama de medios y aquí otra medio rama de medios, una ramita de medios. ¿Y vas a meter otra rama más de medios? Perdona, pero yo creo que es un pelín absurdo. Pienso, que para una vez que pienso, en fin, em, a mí me ha sorprendido, me ha gustado. He hecho algunas partidas que dices, ahí va, y otras que dices, ahí va. O sea, si es que no me ha dado tiempo a hacer nada. ¿Por qué? Porque esto es un carro medio, no es un carro ligero. Es un carro medio y no lo podéis llevar como un ligero. Te pintan enseguida, ocultación, pues fijaros, prácticamente un 30% no es mucho, no es mucho. Y te escondes detrás de un matojo porque ves que el carro es chiquitito, te pones detrás y te hacen plin, 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 plin. Coño, ¿quién me ha dado? Si ni tan siquiera me han pintado y ya me han dado, pues sí, sí, pasa. Vamos a ver lo interesante de este carro. Bueno, tripulación más o menos, tres habilidades para la cuarta. Equipamiento, bueno, bien, no está nada mal, de verdad no está nada mal. Por supuesto, raciones, esto tienes que meterle raciones sí o sí. Y de hecho, esto tiene que ser casi el abecedario de los carros ya. Tienes que meterlos lo que es con las raciones. Porque te sube un 10% más a todas las habilidades de la tripulación. Con lo cual le metes esteroides. Vamos a ver, daño medio, 60. Bueno, 60 con la munición normal. Munición normal, daño 60, pero la penetración va de 138 a 156. Para mí que se queda corto. El problema es que tienes que usar bala premium. ¿Qué hace? La mitad de daño, pero penetra 206 milímetros a corta distancia. ¿Se nota? Sí se nota. Sí se nota y mucho. Porque yo lo he usado, ahora lo veréis en la partida. Estoy todavía haciéndome al carro, con lo cual estoy prácticamente todo el tiempo jugando en polígono para hacerme con el carro, ver cómo funciona, ver sus límites, cómo va, el disparo, en fin, esto hay que hacerle muchas partidas en polígono para hacerte con el carro. Baja la velocidad de vuelo
de 900 a 800, pero penetra mucho más. Sí, y eso se nota. El cargador son 20 proyectiles, de hecho sale pues una franja con el número de proyectiles que te quedan. Está muy bien. 0,29 entre disparo y disparo. Y 13 segundos lo tengo yo ahora en recargar lo que es el cargador entero. ¿Vale? Los 20 disparos. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien. Ángulos menos 9 más 20. Tiempo de apuntado 0,87. 0,87. Y dispersión 0,26. Es que es una puñetera locura este carro. Es alucinante. Yo he disparado lejos y han entrado muchas, tanto en disparo uno a uno como en disparo automático. O sea, en disparo semiautomático, uno a uno, pon, 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 y han ido entrando muchas. Y en semiautomático también, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se calienta se te va abriendo la retícula. Y eso al final dispersa un poco más. Ahora mismo lo tengo en un DPM de 3896. Locurón. Esto es una pasada. Es que te lías, pin, 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 y no te das cuenta de que se te acaba el cargador y sigues dándole. Sigue, dale, dale, ¿por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ah, que está recargando. Vale. Es loco. Este carro es loco. Más, ¿qué tenemos por ahí? Resistencia. Básicamente no tienes armadura, porque eres un medio, un carro medio, que chasis son 60, aquí no rebota nada. La torreta 180, sí he rebotado disparos en la torreta, todo hay que decirlo. Me han disparado y ha rebotado. Eso es que el que me ha disparado es peor tirador que yo. Peor jugador, vete tú a saber. Movilidad. Ahora mismo lo tengo con 67 kilómetros por hora. ¿Corre mucho? Sí, pero recordad que es un medio. No es un EBR. Es como si me comparas un diésel con un turbo diésel. No es lo mismo. Son parecidos, sí, pero no es lo mismo. Le cuesta salir, luego ya si tira, maniobrabilidad bastante buena, bastante buena. Velocidad de giro son casi 44 grados por segundo, que está bien, está bien. Gira bastante bien. Ya os digo, tema rapidez, giro, le falta ahí un poquito todavía. Ya os digo, no es un EBR, no es un ELC, es un carro medio, sin blindaje, para ir detrás de los pesados, detrás, y cuando veas que sale el otro ahí medio despistado, que no sabe por dónde anda, y está a mitad de vida, pegas el acelerón, adelantas por la izquierda, saludando, y te lías, pin, 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 y lo machacas. Lo machacas. Ocultación, ya os digo, un 30% no es mucho, no es mucho. Y no es para ocultarse, es para, digamos, estar detrás, así un poquito sin sacar mucho la cabecita. Y cuando ya veas que está ahí más o menos, sales, pin, y lo rematas. Para eso sirve. 437 de visión y 800 de radio. Bastante, bastante decente y bastante bien. Ah, el contenedor que hemos tirado antes. Me ha gustado mucho. Lo he disfrutado algunas veces. Otras no me ha dado tiempo. Porque sacas la cabeza y dices, ay, mira uno de los nuevos, pon. Y te disparan 36 tíos y dices, pero vamos a ver si solamente hay 15. ¿A quién le ha dado tiempo a recargar? Alucinante. Sí, es que aquí esto es, bueno, esto es para echarlos de comer aparte. Pero sí es verdad que este carro funciona muy bien y a mí me ha gustado mucho. Sinceramente, ¿eh? Esto de los dobles cañones va a dar mucho juego. Esperemos que no se pasen de frenada como hicieron en World of Tank. ¿Eh? ¿Está ahí contenido? Sí, está muy contenido. Si os dais cuenta, con bala oro, con premium, que penetra más, pero hace la mitad de daño. Y se nota, se nota. Pero claro, si te metes con monstruos
pesados, tienes que tirar oro. Porque si no, no le haces ni cosquillas. Ni cosquillas. Am, unas cosas otras, bueno, pues no está mal. No está mal. Ya lo he dicho. A mí sí me ha gustado bastante porque es dinámico, pero ojo, tienes que hacerte a él, ¿eh? Esto no es salir y venga ya. Soy el rey del mundo. No, no. Para jugadores medios como yo, tenemos que tener un montón de partidas para hacernos al carro. Cómo dispara, el apuntado automático, que yo es una cosa que prácticamente no he usado nunca. Nunca. Que yo eso de andar con los dos botones lo llevo. "Ey, este no, ahora es este. En fin, bueno, son cosas mías y de mi neurona. Hacerte a él y después, a partir de ahí, salir a divertirse. Porque con este carro te vas a divertir un montón. Un montón, te lo aseguro. Bueno, vamos a ver la partidita que he echado ahora. Ya os digo, estoy jugando más en polígono para cogerle el tranquillo al carro y para que veáis cómo funciona. La partida redonda, todos los astros alineados. Júpiter estaba ascendente con Mercurio, o sea, la leche. Vamos a ver el vídeo. Aeródromo, que ya sabéis que para la próxima actualización, la 1.44, va a haber unos cambios brutales. Mirar ahí, justo encima que hay un 00, no es que sea sin alcohol el carro, no, que también. Es la munición que tiene. Ahora mismo la está cargando y ya cuando cargue toda la munición, eso se ilumina en verde y te dice que tiene 20 disparos. Perfecto. Ahora mismo vamos a 65, 67 por hora. Ya os digo que va muy bien, se mueve muy bien, pero que no es un ligero, es un carro medio y eso tenéis que tenerlo en cuenta. No tiene ese reprint, no tiene esa movilidad. Habrá que darle un poquito de cera con las actualizaciones de campo. En fin, poco a poco y ya os digo, practicar con él, que es un carro que, como se ponga tonto, en fin, hace el día y la semana. Pero hay que cogerle el truquillo. Para mancos como yo, pues tenemos que hacer muchas partidas con él hasta que de verdad, a ver si viene alguno por aquí. No, bueno, hasta que pues le cojas el truco al carro. Eso es evidente. Bueno, tenemos ahí un IS. Me había olvidado todos 7 y 8. Bueno, pues 7 y 8. Vale. Tiene un buen sitio. Me han pintado, desde luego, faltaría más. Ya me están disparando. Bueno, fijaros. A ver, que yo no soy un hiper super mega pro, ni mucho menos. Yo me lo tomo con calma. Intento divertirme. Fíjate. Vamos ahí, que entra, que no entra. Uy, ahí, entra bastante. Es bastante preciso, vamos a ser sinceros. ¿Veis cómo se va agrandando según disparas? Es bastante preciso este carrito. Sí, los cañones son precisos. Que sean automáticos, pero tienen una muy buena precisión, sinceramente. No tarda mucho, 13 segundos en recargar. Hay que te he pillado. Eres mío, nene. Y este, pues bueno, pues seguiremos dándole en las cúpulas, porque se presta a ello. Aquí estoy disparando uno a uno. Ahora no. Ahora automático. Y fijaros que entra. ¿Dispersa? Sí, claro que dispersa. Claro que dispersa. Todavía estoy con el catarro. Pero es bastante preciso. Pum, 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 pum. Ya habéis visto que no tiene una grandísima dispersión. Para nada. 1100 de daño. Con el poquito daño que hace, la verdad es que metes muchos tiros. Sinceramente. Muchos tiros. Estoy esperando a ver si sale el BZ, pero yo creo que se va a quedar ahí. Bueno, pues nada. Nos iremos a por el IS. Está allí solo el muchacho. Vamos a hacerle compañía.
Ya os digo que con este carro hay que practicar, practicar y practicar. 6-3, ya os estoy diciendo que aquí los bots sacuden, que no son bots tontos. ¿eh? Todavía no les ha dado por el vodka. El día que les dé por el vodka, pues ya veremos, nos echaremos unas risas. Pero hasta ahora hay partidas que incluso las pierdes. ¿eh? Tengo que hacerme con el modo de disparo porque me cuesta mucho. Fíjate que lo he dejado a nada, a 25. ¿Será posible? Bueno, ahora que está cargando. Sí, buena leche me ha metido. Está cargando. ¡Carga! Ah, Dios, qué estrés. ¿Y qué es 4? Mil... ¿Qué pasó? Ay, oh, se había bajado la tapa. Ah, 1600 de daño, no está mal. Un carro destruido, en fin. Que es para probar, probar, probar y probar. Y cuando ya lo tengas, lánzate a, vamos, a por todo lo que se menee. Eso tenlo claro. Pero primero cógele el tranquillo a este carro. Porque vas a fallar muchos disparos. Como hago yo. Tengo la costumbre de tirar bajo, no sé por qué. No sé por qué. Bueno, mientras recargo el T-34-3 se tira por el P-43 Terminator, que le va a meter un slobo que verás tú. Ahí está, sacudiendo, pim, 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 pim. Espérate. Y se lo he dejado, vamos, perita en dulce. Se lo he dejado fino, fino. Ay, por Dios, cualquier día de estos me va a dar un síncope. 2262 de daño, 620 de rebote. O sea, rebota. No es una... A ver, no es una maravilla. No, pero rebota. Y se nota. Y esto pues ya os digo, en cuanto aprendáis a sacudir con este, porque te mueves un montón, va a ser súper divertido. A mí me va a costar todavía unas cuantas partiditas más, la verdad. Me va a costar unas cuantas partiditas más, pero bueno, es divertido. Es que se va para todos lados. ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, plátano! Sí, sí, bueno, es una anécdota muy buena. Vale, sale el Saladín. Y yo bien recargadito. Pues toma, para ti. 2901. Y ahora pues terminamos de sacudirle a este. Al final, 3165. Pues no está tan mal, la verdad. Ya os digo que para la primera toma de contacto con este carro no está mal, va bastante bien y hay que jugarlo muy mucho y disfrutarlo. Bueno, como veis, pues un vídeo, o sea, una partida bastante decentilla. No tiene, no, no es que sea que, no, no, a ver, está en polígono, son bots, estos bots disparan, claro que disparan, pero es que tienes que entrenar con el carro, tienes que aprender a llevarlo. Y qué mejor modo que en polígono, que eso es una cosa que, oye, esta gente del ESTA, o sea, chapó, chapó, me quito el sombrero. Que esto es un modo que debería de tener los dos servidores, sinceramente, sinceramente. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy con el nuevo Britva. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo o en la próxima partida. Chaito.